Le dijimos que iba a estar con nosotros el senador Walter Barrionuevo de la provincia de Jujuy. El senador es escribano, abogado, egresado de la Universidad Nacional de Tucumán y presentó varios proyectos vinculados tanto al tema que va a hablar él, el éxodo jujeño, como sobre la figura de Manuel Belgrano. Uno de ellos es el que declara el 23 de agosto del 2012 como el día del bicentenario del éxodo jujeño, como feriado extraordinario en todo el territorio nacional. Es decir, ese año, 2012, el 23 de agosto fue feriado nacional. Y junto con la senadora Fellner ha presentado el proyecto de ley reconociendo como símbolo patrio histórico la bandera nacional de la libertad civil, creada justamente por el general Manuel Belgrano el 25 de mayo de 1813. Pero sobre el éxodo jujeño vamos a ver primero una producción que nos ha hecho nuestro departamento de producción. En febrero de 1812, Manuel Belgrano fue nombrado jefe del Ejército del Norte y partió hacia el Alto Perú. Se hizo cargo de un ejército derrotado, sin fondos para pagar a los soldados, sin artillería, del que solo quedaban 1.500 hombres, de los cuales 400 estaban internados en el hospital. Belgrano se dedicó a disciplinar el ejército y organizó el hospital, la maestranza y el cuerpo de ingenieros. En mayo se trasladó a San Salvador de Jujuy. Para levantar la moral del ejército, hizo bendecir la bandera por el cura de la iglesia de la ciudad, Juan Ignacio Gorriti, que había sido miembro de la Junta Grande. Ante la inminencia del avance del ejército español desde el norte al mando de Pío Tristán, el primer triunvirato le ordenó a Belgrano que se replegue hacia Córdoba sin presentar batalla. Belgrano desobedeció la orden, haciendo trasladar a la totalidad de la población de San Salvador de Jujuy hasta Tucumán, para combatir a las tropas realistas allí. El 23 de agosto de 1812 comenzó el llamado éxodo jujeño. Bajo las órdenes de Belgrano, evacuaron la ciudad completa y sus campos para no dejarles nada útil al enemigo. Llegó pues la época en que manifestéis vuestro heroísmo y que vengáis a reunirnos al ejército de mi mando, si como aseguráis queréis ser libres. El ejército realista avanzó desprevenidamente hasta las afueras de la ciudad. El 24 de septiembre, al llegar al campo de las carreras, fueron sorpresivamente atacados por el ejército independentista de Belgrano. La batalla de Tucumán fue una victoria clave en la guerra de la independencia argentina. Belgrano reorganizó las tropas y avanzó hacia el norte. El 20 de febrero de 1813 libró la batalla de Salta, en la Pampa de Castañares, en la que logró un triunfo completo. Fue la primera vez que la bandera argentina presidió una batalla. Después firmó con Tristán un armisticio, por el cual dejó en libertad a los oficiales realistas, con la condición de que no volvieran a atacar a los patriotas. Esta decisión le valió a Belgrano las críticas de los miembros del gobierno porteño. Senador, el éxodo jujeño y el tiempito, porque no fue tanto, que estuvo el general don Manuel Belgrano en Jujuy, ha marcado un poco la identidad jujeña, ¿verdad? Totalmente, totalmente. La historia de Jujuy, la identidad de Jujuy es inescindible de la figura de Belgrano y del accionar de Belgrano. Esto es realmente extraordinario, como dice usted, por el poquísimo tiempo. Si bien las guerras de la independencia en el territorio jujeño se dilatan durante 15 años, sí, claro. El tiempo que estuvo Belgrano fue muy poco, pero hizo cosas tan trascendentes en términos históricos que fueron suficientes. Ya voy a volver un poquito sobre eso. Antes quería hacer una aclaración. No se llamaba Ejército del Norte, ¿no? Tampoco es un error de la gente que ha hecho la introducción. Claro. Es un error muy común de los historiadores. Se llamaba Ejército Auxiliar del Alto Perú. Es el nombre, y así figura en los documentos escritos. Él era general en jefe del Ejército Auxiliar del Alto Perú. Y en esas condiciones es cuando recibe el mando en Yatasto, digamos, y avanza al norte. Hacia el norte. Yo, me gustaría, no sé si es posible en el marco del programa, sí. Apuntar 2 o 3 cosas que tienen que ver no tanto con el éxodo en sí mismo, que es un hecho político-militar,
digamos. Es una decisión no tan solo de estrategia militar, sino es de alto contenido político. Porque mueve a todos los civiles, Claro. a todo el mundo. Así es. No así solamente a los que están con uniforme. es. Exactamente. Dos o tres cosas de la personalidad o de la formación de Ajá. Belgrano que por allí han sido dejadas de lado por parte de los historiógrafos, otros por el contrario la han enfatizado, que de alguna manera pueden contribuir a delinear mejor la figura del prócer. Ajá. Este prócer que, para usar la terminología del general Perón, él considera que San Martín y Belgrano son las glorias más puras de la argentinidad. Creo que es una expresión muy fuerte, muy representativa. Es decir, son las dos glorias más puras de la argentinidad. No contaminada. Exacto. Realmente hay un distanciamiento entre ellos y el resto de los próceres de la historia argentina. En ese sentido, creo que conviene recordar que cuando Belgrano se traslada a España a estudiar, primero no estudia tan solo Derecho. Exactamente. Estudia Economía también. Estudia Derecho en Valladolid, Economía en Salamanca, y como dominaba varios idiomas, él traduce de vuelta en Buenos Aires a Quesnay, y cuando llega al consulado de Buenos Aires, que se llamaba Consulado de Buenos Aires, pero en realidad era el consulado del Virreinato del Río de la Plata, él en realidad empieza a desarrollar cosas que tienen que ver más con la economía política que con las leyes, porque cuando él impulsa, por ejemplo, la creación de la escuela de náutica, le interesaba formar no tan solo pilotos, sino gente que supiera construir embarcaciones, que así lo deja escrito. Exactamente. Y se preocupa por las fábricas de sogas, por las fábricas de telas para las Claro, velas. que era, digamos, de alguna manera, una incipiente iniciación de un proceso de sustitución de importaciones, Sí, claro, llamémosle, ¿no? Exactamente. Y que tantos años más tarde, Todavía seguimos luchando. Claro, y quizás fue tomado en cuenta cuando en la Argentina, ya en el siglo XX, el general Perón crea la flota mercante del Estado, en realidad forma parte también de ese hilo conductor, digamos. Entonces, de allí que sus intervenciones y sus escritos en el Correo de Comercio tengan ese sesgo, todas las cosas que él aconseja en torno a la educación y en torno a las actividades comerciales y productivas, sobre todo, claro. El otro tema es su falta de formación militar. Él lo que no tenía era formación militar sistemática, o sea, nunca había ido a una academia militar. Pero a los 3 o 4 años de llegar a Buenos Aires en 1794, él formaba parte ya de las milicias. Claro. Lo que él no sabía era el manejo de armas. No se hubiera podido batir a duelo, Claro. por ejemplo, manejando un sable. Sí, claro. Lo que sí era un gran lector incluso de... Y se puso a leer teoría militar. Y en Europa, como conocía varios idiomas, sabía sí, ¿no? Dominaba el latín, el griego, francés, inglés y obviamente el español. Entonces, él había leído mucho sobre los generales romanos, la historia griega, la antigüedad, etcétera, etcétera. Entonces, quizás eso le dio más su talento natural, quizás le puede haber dado esa impronta de estratega o algo. Se nos acaba el tiempo, senador. ¿Cómo definiría y describiría en breves palabras el éxodo jujeño? Sí. ¿Qué significa tanto para ustedes? Sí, ¿no? sí. El éxodo jujeño tiene mucho... A ver, voy a recordar el antecedente más remoto de un éxodo. El antecedente más remoto está en la Biblia. Entonces, de ahí viene el éxodo. Tiene una carga de emotividad, de sacrificio, de acto trascendente, que realmente nos ha marcado como de epopeya, ¿verdad? Claro, y como historia.
Y sobre esto hay una dimensión épica que nosotros con los proyectos por ahí tratamos de que se reconozca institucionalmente esto. El tema del feriado no es el feriado por sí mismo, Claro, sino no. la valorización. La Pero esa norma no dice tan solo que es feriado, sino que ese día es la capital simbólica de la Argentina. El 23. Exactamente. Contiene una disposición así. Valga la oportunidad para recordar que la primera presidenta que concurre a Jujuy un 23 de agosto Fue Cristina Fernández de Kirchner, que lo hizo no en el bicentenario del Éxodo, sino en el bicentenario de la Revolución. Y que tiene una gran admiración justamente por Manuel Belgrano, ¿verdad? Entonces son cosas que contribuyen a reconocer la dimensión épica del Éxodo, porque el renunciamiento que hace la gente, ojo, esto tomado en los términos reales, pongámonos en ese momento histórico, no absolutamente todos estaban de acuerdo con la revolución. Por supuesto. Había algunos que eran monárquicos. Entonces, lo que hace Belgrano en el bando, que hace rato escuché que le transmite, está el transcrito del primer párrafo, no es una simple invitación. La lectura completa del bando de Belgrano es sorprendente porque es durísima. Claro. Es la orden de un jefe militar. No les está diciendo los invito, no, ordena a los hacendados, a los comerciantes, a la gente, que deje sus enseres, que deje todo, que no pierda tiempo, y les dice que, bueno, si realmente quieren ser libres, demuéstrenlo. Tenemos que hacerlo de esta manera. Militariza a la sociedad civil. Es más, contiene una amenaza entre comillas en el sentido de decir, utilizando sus facultades, dice que van a ser considerados como traidores a la patria los que no lo hagan y pueden ser incluso pasados por las armas. Exactamente. Agregando hasta un detalle, ese sí es un detalle de abogado, porque dice, bastando solo una actuación sumaria con 2 testigos. Fíjese el detalle. El detalle procesal. En un bando, en ese momento, el detalle en el cual no se le escapa. Entonces, el Éxodo, digamos, como contribución jujeña o salto jujeña, si se quiere, a la epopeya de la independencia, obviamente no se limita a lo que se hizo ese día, sino al sacrificio permanente de una década y media. Nosotros estamos convencidos que sin Belgrano, Güemes y el sacrificio del norte, no sé si San Martín podría haber hecho lo que hizo. Y yo creo que San Martín pensaba lo mismo. Pero porque si no se hubiera... Y en orden al sacrificio de la gente, yo quiero dejar un dato numérico palpable para que se dimensione qué significa cuando nosotros hablamos del sacrificio de la gente y qué significa cuando decimos muchas veces Jujuy ha contribuido hasta con lo que no tenía. En ese momento, estamos hablando de 1812, la ciudad de Jujuy tenía aproximadamente 2.000 habitantes. El ejército auxiliar del Alto Perú eran más de 1.000 hombres. Supongamos que hayan sido 1.000. Ajá. Eso es lo mismo que en una ciudad de 100.000 habitantes llegue un ejército de 50.000. ¿Usted se imagina? La conmoción. No tan solo el problema logístico, sino lo que hay que hacer para dar de comer de un día para el otro, y no durante una semana, durante todo el tiempo que se quede el ejército. Al doble, a la mitad de la población ya existente. Entonces, el tema del sacrificio, a través de la hacienda, del trabajo, del agua, es realmente admirable. Admirable, sí. Senador, muchísimas gracias por su visita al debate de la historia y muchas gracias por su contribución y recordación de esta importante tarea que le
cupo al pueblo jujeño. Muchísimas gracias por su participación.